venir a esta noche de perturbación. Gracias a Marta, gracias a Raúl, que serán los responsables de que disfrutemos esta noche con los cuentos y luego con los comentarios. Marta Tricuera, ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Han sido siempre experiencias fantásticas porque recuerdo La heroína de Patricia Highsmith, El vestido de seda blanco de Robert Matheson. Algunos de ustedes quizás la recuerden de esos momentos. Y Raúl, que es un filólogo, escritor, que ha tenido premios literarios y que esos premios literarios hemos sabido compartirlos aquí también en la librería. Así que, adelante, cuando quieras empezar. Bona nit, bon vespre. Se sent bé? Pugem el volum? Sí. Sí? Ara millor? Doncs començarem per un conte de Pere Calders que es diu Coses aparentment intranscendents. Aparentment. Durant molt de temps vaig viure en una dispesa de prop del port. La família que la regentava va arribar a tenir-me molta estimació i quan els vaig dir que me n'havia d'anar a Bratislava per raons de policia, la senyora de la casa em digué: deixeu-nos un retrat vostre, el posarem damunt el piano i així us podrem enyorar més de gust. Jo li vaig dir que no en tenia cap, que mai no havia estat partidari de fer-me retratar, però la dama insistí. Feu-vos en fer un, encara que no tingui cap importància, una cosa senzilla, sabeu? Només per conservar la fesomia. Realment era tan simple complaure-la i jo li devia tantes coses que no es poden contar, que aquella tarda em trobava fent antesala a casa d'un fotògraf de barriada. Quan em tocà el torn, vaig explicar que volia un retrat petit, de poc preu, i que com més aviat enllestíssim, millor. Vaig procurar fer entendre que la mirada de la màquina em produïa desconcert i que si fos possible fer retrats amb anestèsia, jo en seria adepta. Procurarem que us sigui lleu, digué el fotògraf. Usarem magnesi i no us en sentireu de res. Em va posar bé, mogué la mà i em digué que mirés l'objectiu, que sortiria un ocell. Això, naturalment, sempre desperta interès i mentre mirava amb els ulls ben oberts, per no perdre detall, l'home va prémer un botó i una pera de goma que hi havia al costat de la màquina. Aleshores, les coses prengueren un aire de grandesa que esfereïa. A la meva dreta, la flamarada del magnesi va semblar que portés un tros de cel d'estiu a la cambra. Jo vaig fer un salt de persona ben nodrida per protegir-me darrere la màquina i des d'allí vaig veure com la flama havia encès una cortina de vellut negre. El foc s'encomanà als mobles i al cap de 5 minuts cremava tota la casa, de la qual escapàrem l'artista i jo, per miracle. Aquell vespre mateix, la gent tenia notícies que havia cremat un bloc de cases i que morien més de 300 persones, totes de bona família. Pere Calders. Ho sentiu bé? El so ve bé? O potser es pot... Podem tocar alguna cosa. Sí. Mira, vamos a ver. No sé, igual és una apreciació meva, Sí, 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 hola, hola, sí, 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 bé, sí, sí, ara en farem una en castellà, que també m'hauré de disculpar perquè sóc ben catalana, aleshores si se m'escapa alguna coseta. Sí, segueixo parlant i dient tonteries? Està millor així? Sí, no sé, jo crec que poder sí. Val, doncs aquest... Ara farem un que es diu La bruja de la Shirley Jackson.
El vagón estaba tan vacío que el niño tenía un asiento para él y su madre estaba sentada al otro lado del pasillo junto a la hermana del niño, un bebé con un trozo de tostada en una mano y un sonajero en la otra. Estaba bien sujeta al asiento, de modo que quedaba erguida y podía mirar alrededor, y si en algún momento empezaba a deslizarse lentamente hacia un lado, el cinturón la sujetaba lo suficiente, hasta que la madre se daba la vuelta y la colocaba bien otra vez. El niño miraba por la ventana y comía una galleta, y la madre leía en silencio, respondiendo a las preguntas del niño sin levantar la vista. «Estamos en un río», dijo el niño. «Esto es un río y nosotros vamos por encima». «Muy bien», respondió la madre. «Estamos en un puente sobre un río», se dijo a sí mismo el niño. En el vagón había poca gente y estaba sentada en la otra punta. Si alguna de esas personas tenía algún movimiento para recorrer el pasillo hasta ellos, el niño miraba alrededor y decía «Hola», y el extraño en general respondía «Hola». Y a veces le preguntaba al niño si le gustaba viajar en un tren, o incluso podía llegar a decirle que era un gran muchacho. Este tipo de comentarios molestaban al niño, que se volvía hacia la ventana enfadado. «Hay una vaca», decía. O suspiraba, «¿Cuánto falta?» «No mucho», respondía la madre cada vez. En un momento el bebé, que estaba muy tranquilo y ocupado con el sonajero y la tostada, renovada por la madre constantemente, se resbaló demasiado hacia un lado y se golpeó la cabeza. Rompió a llorar y por un instante el asiento de la madre quedó envuelto en ruido y movimiento. El niño se escurrió de su asiento y cruzó corriendo el pasillo para acariciar el pie de su hermana y pedirle que no llorara. Y al final el bebé sonrió y se concentró otra vez en su tostada, y la madre le dio una piruleta al niño, que regresó junto a la ventana. «He visto una bruja», le dijo a su madre un momento después. «Era una bruja grande, vieja, fea, vieja, mala, vieja». «Muy bien», respondió la madre. «Una bruja grande, vieja, fea, y yo le he dicho que se fuera, y se ha ido», continuó diciendo a sí mismo el niño con una narración pausada. «Ha venido y me ha dicho, te voy a comer. Y yo le he dicho, no, no me vas a comer. Y le he echado, bruja mala, vieja, cruel». Dejó de hablar y miró hacia arriba mientras la puerta exterior del vagón se abría y entraba un hombre. Era un hombre entrado en años, con un rostro agradable, bajo un cabello canoso. El traje azul que llevaba apenas dejaba entrever las marcas propias de un viaje largo en tren. Sujetaba un puro, y cuando el niño dijo «Hola», el hombre hizo un gesto con el puro y respondió «Hola, chico». Se detuvo junto al asiento del niño y se inclinó hacia adelante, mirándolo desde arriba, mientras el niño estiraba el cuello hacia él. «¿Qué estás mirando por la ventana?», preguntó el hombre. «Brujas», contestó el niño al instante. «Brujas malas, viejas, crueles». «Ya veo», dijo el hombre. «¿Has visto muchas?». «Mi padre fuma puros», comentó el niño. «Todos los hombres fuman puros», dijo el hombre. «Algún día tú también fumarás puros». «Yo ya soy un hombre», respondió el niño. «¿Cuántos años tienes?», preguntó el hombre. El niño, ante la eterna pregunta, se quedó mirando al hombre con desconfianza y luego respondió: 26. 848. Su madre levantó la cabeza del libro. 4, dijo sonriendo al niño con ternura. ¿Es verdad?, preguntó educadamente el hombre al niño. 26. Hizo un gesto de asentimiento hacia la madre, al otro lado del pasillo. ¿Esa es tu madre? El niño pequeño se inclinó hacia adelante para mirar y dijo: «Sí, esa es mi madre». «¿Cómo te llamas?». El niño volvió a mirarlo con desconfianza. «Señor Jesús», contestó. «Johnny»,
dijo la madre. Miró al niño y frunció el ceño con gesto serio. Esa de allí es mi hermana, le dijo el niño al hombre. Tiene 12 años y medio. ¿Quieres a tu hermana?, le preguntó el hombre. El niño se quedó mirándolo. El hombre rodeó el asiento y se sentó junto al niño. ¿Quieres que te cuente una historia de mi hermana pequeña? La madre, que había mirado inquieta cuando el hombre se sentó junto al niño, regresó tranquila a su libro. Háblame de tu hermana, dijo el niño. ¿Era bruja? A lo mejor, contestó el hombre. El niño rió excitado. El hombre se recostó y dio una calada al puro. Hace mucho tiempo, comenzó a contar, yo tenía una hermana pequeña como tú. El niño miraba hacia arriba al hombre, asintiendo a cada palabra. Mi hermana pequeña, prosiguió el hombre, era tan bonita y tan simpática que era lo que más quería en el mundo. ¿Quieres que te cuente lo que hice? El niño asintió con más vehemencia y la madre alzó la vista del libro y sonrió mientras escuchaba. Le compré un caballito y una muñeca y 1.000.000 de piruletas, dijo el hombre. Y luego la cogí y le puse las manos en el cuello y apreté hasta que se murió. El niño se quedó sin respiración y la madre, con la sonrisa desdibujada, se volvió. Abrió la boca y la volvió a cerrar cuando el hombre siguió hablando. Y después le corté la cabeza y me la llevé. ¿La cortaste en trozos?, preguntó el niño jadeando. Le corté la cabeza y las manos y los pies y el cabello y la nariz, dijo el hombre. Y la golpeé con un palo y la maté. Un momento, lo interrumpió la madre, pero justo en ese momento el bebé se deslizó hacia un lado y cuando la madre lo había vuelto a sentar bien, el hombre ya estaba hablando otra vez. Y cogí la cabeza y le arranqué todo el cabello y... ¿A tu hermana pequeña?, insistió el niño ansioso. A mi hermana pequeña, dijo el hombre con firmeza. Y metí la cabeza en una jaula con un oso y el oso se la comió. ¿Se comió la cabeza?, preguntó el niño. La madre dejó el libro y cruzó el pasillo. Se detuvo junto al hombre y dijo: ¿Qué se cree que está haciendo? El hombre miró hacia arriba cortésamente. Váyase de aquí. ¿Te he asustado?, preguntó el hombre. Bajó la vista hacia el niño y le dio un pequeño empujón con el hombro y él y el niño se echaron a reír. Este hombre cortó en trozos a su hermana pequeña, le contó el niño a su madre. No tengo ningún problema en llamar al conductor, le dijo la madre al hombre. El conductor se comerá a mi mami, dijo el niño. Le cortaremos la cabeza. ¿Y a tu hermana pequeña?, dijo el hombre. Se levantó y la madre retrocedió para dejarlo salir. No vuelva a este compartimento, dijo la madre. Mi mamá te va a comer, le dijo el niño al hombre. El hombre y el niño se rieron y luego el hombre le dijo a la madre: disculpe. Pasó por delante de ella y salió del vagón. Cuando la puerta se cerró, el niño preguntó: ¿cuánto falta para que salgamos de este tren viejo? No mucho, contestó la madre. Se quedó mirando al niño con la intención de decir algo y al final dijo: si te quedas sentado como un buen niño, te daré otra piruleta. El niño bajó impaciente y fue hasta el asiento de la madre. Ella sacó una piruleta de una bolsita que tenía en el bolso y se la dio. ¿Qué se dice?, le preguntó. Gracias, contestó el niño pequeño. ¿De verdad cortó en trozos a su hermana pequeña? Estaba bromeando, le dijo la madre, y añadió al instante: solo estaba bromeando. Probablemente, contestó el niño pequeño. Volvió a su asiento con la piruleta y se puso a mirar por la ventana otra vez. Probablemente,
Si hablo así, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Por detrás se me escucha bien? ¿Seguro? Si no, bueno, buenas noches. Primero me disculpo un poco porque el itinerario para acabar eligiendo los textos ha sido un poco truculento. De hecho, yo había propuesto uno y me había preparado la exposición, que finalmente no pudo ser, entonces me propusieron otro, también me la preparé, pero tampoco ha podido ser finalmente. O sea que al final estoy aquí sin habérmelo preparado demasiado, con lo cual disculpadme. Si tenéis algo que añadir o que corregirme o con lo que no estoy de acuerdo con lo que yo diga, cualquier interrupción será bienvenida. Bueno, cualquiera no, creo que, pero más o menos. Bueno, se ha generado como una extraña pareja, ¿no? Aquí, al final, el Pere Calders, Shirley Jackson, ¿no? Son dos autores aparentemente... ¿Conocíais a Shirley Jackson? ¿Alguien había escuchado? ¿Sí? Nosotros estuvimos ahí en el club de lectura de los sábados con Nadia. Con Nadia. La leímos, sí. Vale. ¿El resto? Primera noticia, Shirley Jackson, ¿sí? Pere Calders sí, ¿no? Sí, sí. Pere Calders, autor catalán, que con la guerra civil se va al exilio, pasa 23 años en el exilio en México. Este cuento que hemos leído pertenece a las crónicas de la Veritat Oculta, que es cuando él recopiló un poco los cuentos que había ido escribiendo en los últimos 15 años. ¿Eres Bárbara? Sí. Hola. Estudiamos juntos. Sí. ¿Qué me sonaba? Digo, hostia. Sí, sí. Y bueno, y este cuento en concreto forma parte de ese conjunto de relatos que se publicó bajo el nombre de Crónicas de la Veritat Oculta, ¿no? Y de hecho está el libro se divide como en 3 partes y está en la tercera. El libro he dicho que se publicó en el 55, pero eran relatos que había escrito en los 15 años anteriores. Eso de alguna manera lo pone un poco en relación con Shirley Jackson, porque La Bruja no sé de qué año es, no sé si es también como La Lotería, de finales de los 40, ¿no? Bueno, pues sí, por ahí, en realidad más o menos comparten época y de hecho compartían continente. Shirley Jackson vivía en Nueva York y Pere Calders al otro lado del Río Grande, pero vaya, estaban en Norteamérica los dos. Sí que son dos cuentos como muy distintos, ¿no? ¿Os han parecido? ¿O el último se ha eclipsado el primero y el primero ya no lo recordáis? ¿O... Claro, el de Pere Calders juega un poco con el absurdo, ¿no? Y con el sentido del humor tan característico de Pere Calders, esta especie de miedo irracional que tiene el tipo a que le hagan una foto, ¿no? Hay una frase que creo que es de las mejores, bueno, de las que a mí más me gusta del cuento, ¿no? Que es cuando dice... si se pudiera hacer con anestesia, ¿no? Me la ponía. Que eso pues genera como esa sensación de extrañamiento, de absurdo, pero sobre todo yo creo que tiene lo que a mí me inquieta de ese cuento, o me genera una cierta perturbación, que sería como el leitmotiv que deben tener en común los cuentos que se comenten en estas sesiones, entiendo, es sobre todo la fase final, ¿no? ¿La recordáis lo que acaba diciendo? Sí. ¿Qué dice? Los responsables de la muerte. 300 muertos de buena familia. De buena. O sea, no merecía morir porque eran de buena familia, si no, mira, oye. Pa'lante, ¿no? Sí, o al revés, o lo dice como con alegría, porque mira, y eran de buena familia. No sé, que era la ambigüedad, ¿no? Pero es cierto que esa frase como que te descuadra totalmente. Hasta entonces es un cuento muy plano, no tiene, más allá de esa alteración de la lógica, no deja mucha cosa oculta para que el lector tenga como que interpretarla, que es justo todo lo contrario de lo que hace Shirley Jackson, ¿no? Ahora comentaremos que en realidad, ¿qué pasa en el cuento de Shirley Jackson? En este de Pere Calders es como que todo está en la superficie, no hay... De hecho yo al principio cuando me lo sugirió Cecilia a propuesta de Marta, y tampoco sé cómo lo habían acabado de cuadrar entre ellas, o a propuesta de Cecilia, no sé. Pero claro, me lo leí y digo... Hostia, digo, pues no sé si yo soy un lector muy plano, pero a mí perturbarme. Y luego seguí dando la vuelta y se me había quedado ahí lo de buena familia. Hostia, claro, pero eso sí, ¿no? O sea, ¿por qué de buena familia? Pues no es casual, en un cuentito tan corto, las últimas palabras son de un lugar privilegiado. Calders era un gran autor, o sea, el mayor autor de cuentos catalán del siglo XX. O sea, no puede ser que desaproveche la oportunidad de las 3 últimas palabras del cuento y que ponga algo por poner. Y claro, yo creo que además
él magistralmente lo deja en esa cierta ambigüedad que tanto se puede interpretar para el lado de ostras, ¿qué pasa? Que si no fueran de buena familia no importaría que hubieran muerto, o para el contrario, decir, mira, en el fondo se alegra porque han sido de buena familia, no hay revanchismo social casi Però és ironia, jo crec que és Sí, es ironía, pero la ironía te moldeverí, ¿no? Sí, sí. La ironía casi nunca es inocente, ¿no? Claro, el otro, el de Shirley Jackson... Perdona, pero digo una cosa respecto de la fotografía, que también hay toda como una predisposición, y no es banal lo de la anestesia, que diga si lo pudiera hacer con anestesia, y que en muchas culturas es como que te roban el alma. Te roban el alma, Sí. ¿no? Y entonces tampoco es Sí, igual es estaba una- jugando con puede eso, estar tal vez, también no sé, eso. sí, puede estar por ahí, sí. Perdona que te De todas maneras, claro, sí que sigue siendo como, está como fuera de lugar, ¿no? Que en un personaje supuestamente civilizado, que está viviendo en una pensión, ¿no? Que ese tipo de supersticiones pues igual también están como fuera de sitio, ¿no? Que también es parte del absurdo este que consigue Pere Calders. Pero sí que a mí, como perturbarme, inquietarme, claro, si los tengo que llevar a un partido de fútbol, o de lo que sea, claro, yo el de Shirley Jackson, ¿no? ¿Qué pasa en ese cuento? ¿Qué os ha parecido? Bueno, queda la duda, ¿no? También de será verdad o será mentira. Que ¿Será se verdad cargaba el la hermana, que se cargaba a la hermana. ¿O que él viera a la bruja? Que viera la bruja. También. ¿No? Y claro, yo iba viendo las caras, ¿no? Cuando llega, porque hasta que llega el diálogo con el tipo que se sienta en el tren, del diálogo del niño con el tipo, bueno, hay una madre, el niño, la hermana, parece que se quieren, ¿no? De hecho el niño se preocupa por la hermana cuando sale a llorar y va y le da un beso en el pie, el niño tiene imaginación, va contando cosas, ve vacas, ve brujas, y de golpe llega el tipo este, en apariencia también, se llevan bien, se sientan, y el tío muy educado, muy tal, y de golpe le suelta esta historia, ¿no? Yo iba mirando las caras por aquí cuando le decía lo de, y la cogí del cuello, y la maté, y le di a palos, y le arranqué los pelos, y me tira... Y era como... incomoda, ¿no? Un poco cuando hay un niño por medio, Bueno, es que la maldad de un niño, yo creo que lo bueno de este libro es la brutalidad esa de un niño siempre tiene un punto de maldad. Es más, si te digo yo como me imagino que acaba la hermana de él, pues mata por el hermano, hijo. Bueno, pero no tú, yo sí, creo que... te lo juro, Pero es que yo creo creo que eso es lo que está en el cuento. Claro. O sea, yo creo que se incomoda tanto es porque por el miedo a la imitación casi, ¿no? Por la sensación de incomodidad que genera el decir, hostia, a ver si el niño se lo va a tomar en serio. Claro. O sea, Que además eso... Que pues, creo ese que es lo punto mismo de- que la madre se incomoda, porque ¿qué le está contando a mi hijo? No, claro. Me está hablando de su hermana, él tiene a su hermana aquí, ¿no? Quizás también es esa... ya, yo no sé la madre hasta qué punto... Estos son lecturas, ¿eh? Y cada uno lo lee un poco desde donde considera. Pero yo creo que la madre se incomoda más por el tema casi de la corrección política, ¿no? O sea, que eso no se lo puedes contar a un niño, que sea broma. ¿En ese sentido? ¿No? Yo creo que sí, yo no creo que la madre se sienta tan... O sí, porque al final la última frase que dice... Sí. Probable. Hi havia paraules amb... Sí, ¿cuál era? Sí. No sé, yo la madre pienso que... Bromeando, la mare li dius, estava bromeando, dius, Sí, solo sí. estava bromeando, Probablemente. en cursiva, a bromeando, no sé per què. Bueno, como dándole un poco de énfasis, ¿no? Sí, Como- puede ser. ¿Quién estaba bromeando? ¿El hombre o El el hombre. niño? O sea, No, Porque la la madre madre dice el que niño la está madre- diciendo que ve la bruja. Sí, Ve pero una según bruja. la madre, esta frase la dice la madre y la dice a la pregunta del niño de verdad mató a tal? Y dice, solo estaba bromeando, o sea que en este caso sí que se refiere al hombre. Claro, y queda ahí como flotando el tema de la bruja. Vamos a ver si es... Perdón, Que lo- creo que lo he entendido. A ver. Gracias. La autora es una mujer. Yo creo que es un poco una reflexión sobre cómo queda difuminado el hecho de que haya un individuo violento por ser del mismo sexo. O sea, sí, es como un mensaje, cuidado. O sea, el niño ve la bruja, la identifica como mala, pero él tiene una bruja delante y menos mal que al final el niño se da cuenta que el hombre también puede ser una bruja, ¿no? O sea, que es el mal queda difuminado porque es Ese el sería mismo como sexo. una... O sea, entre hombres, el juego de la violencia
es más... Es gracioso, se Sí, ríe. sí, más difuso. Pero bien. En cambio, a la bruja enseguida se la identifica. Y es mala, vieja, Cruel. fea, cruel. Bueno, yo creo que aquí los últimos 30 años con los estudios de género y tal, no sé qué, no, daño no, me parece una buena lectura, pero... Yo creo que se corte feministas. Ay, yo no lo veo. Claro, Shirley Jackson, esta mujer murió en los 60, a principios de los 60. Ella también tiene en común con Pera Calders, que no llegó a ser muy... A lo largo de su vida no llegó a tener éxito como escritora hasta muy al final. De hecho, ella siempre cuenta que ella tenía 4 hijos, creo, fue ama de casa toda su vida, y ella cuenta te cuenta como sus experiencias de escritura siempre como una cosa muy poco planificada, a partir de las cosas que le pasaban, y del rollo, bueno, pues llego a casa de comprar, voy con la niña con el carrito, se me ocurre un cuento, vale, ahora en cuanto llegue, le doy de comer, le doy el biberón, la acuesto, pongo la verdura en la nevera, aprovecho, me siento, escribo el cuento, llegan los niños del cole, que se callen, por favor, a ver si lo puedo acabar. Y toda su obra fue así, y escribía el cuento, entonces se lo mandaba a su agente, a los 3-4 días lo vendía a alguna revista, y no sé si hay esa reflexión feminista detrás. Igual de manera inconsciente sí que puede ser. O un miedo a que su hijo... ¿Cuántos hijos dice que tenía? Ella tuvo 4. 4 o, bueno, no sé, en la conferencia habla de 4. 5, creo. 5, puede ser que 5. Puede ser que 5. ¿Qué pensáis los demás? ¿Veis la lectura feminista? Yo no la veo. Yo veo quizá una lectura un poco más plana, pero me parece que por la época, y eso creo que es una transgresión fuerte de una cosa que normalmente es al revés, ¿no? Normalmente creo que en esa época lo que se hacía al niño era asustarlo desde el lado de la posición de la madre o el padre. Os pongo un ejemplo. Yo me acuerdo una vez que estaba entonces esa realidad se altera por la otra persona, que solemos tender, y en el cuento me parece que venían otra gente que hablaban al niño, el niño no hablaba con ellos. Deshace la normalidad de las cosas, las rompe y las quebranta, en la medida en que le habla fuera de todo tono, ¿no? Y fuera del lugar común de niño, qué bonito eres, o no sé qué, a qué te dedicas, a qué juegas, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba una vez sentado en una estación de tren y pasan estas cosas, ¿no? Que vino un hombre y te dijo No, que de repente de repente yo estaba leyendo ¿Tú se lo dijiste a un niño? No. No. Te explico lo que podía Sí, haber pero... pasado. Podía haber sido una cosa así, a lo mejor sirve para cuento. Yo no soy escritor y no lo escribiré nunca, pero me pareció una cosa... Mira, yo estaba leyendo y de repente el niño juega, posiblemente se acerca demasiado al andén, y la madre, ¿qué hace? Lo que os decía. Niño, no te acerques ahí y deja no sé qué y tal y cual, porque si no, este señor te va a clavar un cuchillo. Yo dije, señora, ¿no? Claro. Como mucho lo tiro al tren, ¿no? Claro. Bueno, a partir de ahí... A que mancharme de sangre, pues... Yo creo que a mí lo que me hace, no sé interpretarlo, lo que sí me parece que el cuento se quebranta en ese episodio, ¿no? Y que nos rompe esquemas, y no sé lo que pretende la autora, pero a mí me rompe esquemas. Sí. Yo me pregunto, que quizás la bruja es la madre, que es la que perturba constantemente lo que quiere hacer el niño. Él quiere hablar con el hombre y es ella la que impide que lo pueda seguir haciendo. Pero tarda mucho, ¿no? En principio ella es bastante... O sea, ella en principio no se muestra... Incluso sonríe. Le genera una cierta intranquilidad cuando ve que se sienta, pero mira, ve que no, que están hablando y como que se relaja otra vez, ¿no? No sé si... Pero cuando también la hermana se cae, es ella la que también impide que quizás duerma de la manera más cómoda que es para un niño que es caído hacia la ventana. No sé. Ya. La madre reparte piruletas. ¿Las brujas reparten piruletas? La madre. Ah. En cambio no le hace caso a su niño, da a entender que el niño le va diciendo veo tal cosa y ella, sí, falta mucho, no mucho, o sea, es como un poco... Y en cambio este señor le da también un poco le hace caso, lo escucha y atrae su atención explicándole esta historia. Que aquí es donde la madre se pone en alerta un poco, ¿no? Porque hasta ahora era como que un poco iba diciendo al niño... Sí, no, hasta que escucha, le puse la mano en el cuello y la maté, claro. Hay una cosa que dice... Ah, perdón. No. Sigue, Cecilia. Hay una cosa que dice Bruno Bettelheim, que hizo un libro hace muchos años que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas,
Y entonces, un poco lo que, en función de que va por épocas, que los cuentos clásicos, si son buenos, si son malos, si generan elementos positivos, negativos, y él decía que eran muy útiles para la conformación de la personalidad del niño, porque lo que le permitía al niño era disociar dónde estaba el bien y dónde estaba el mal, porque él lo veía en su madre, convivían esas dos pulsiones, ¿no? El cariño y que era grandiosa y que era una bruja. Y entonces la posibilidad de disociarlo en el cuento de hadas, de tener a la bruja por un lado y tener al personaje bueno por otro, le permitía al niño resolver las dos cosas, sabiendo que siempre iba a ganar el bien sobre el mal, ¿no? Y eso era el elemento positivo que aportaba el cuento de hadas, ¿no? Entonces aquí, a ver, no olvidemos que es un niño que tiene una hermana menor, que probablemente tenga muchos celos y que probablemente también enfoque en esa... Sí, pero fíjate que ahí estamos jugando con nuestro conocimiento del mundo de la infancia, pero en el texto no hay nada que nos indique que el niño tiene celos, ni... Pero esa es la experiencia del lector, ¿no? De qué es lo que puede pasar. Yo sé que lo he pillado. ¿Tú lo has pillado? A ver. Cuando se lee al principio, o sea, lo de la madre, si uno se da cuenta, es muy pasota. O sea, desde que cae la niña, desde que el niño le dice veo brujas, o sea, en plan, el tren se va a dar un opción, le dice que estamos por encima de un sitio. Bueno, pues está cruzando un puente, tampoco es que el niño tiene que ser un pesado, ¿eh? O sea, yo me pongo en la piel de la madre, al final, mira, yo tengo aquí a la bebé que tengo que cuidar de ella y el niño que no se calla, y porque no ha empezado a preguntar. Si está leyendo es normal que pase. Sí, dime. Cuando la hija se cae, hostia, se ha caído, ahí, o sea, va el niño, no va ella, pero ¿qué hace? Cuando va el niño, no, tú tranquilo, o sea, en cambio cuando se pone la madre en alerta, cuando ese hombre le cuenta una historia, que no sabemos si es verídica o no, porque puede ser un cuento de terror como el que estoy poniendo aquí, pero ¿qué pasa? Que atrae la atención de su hijo, entonces el hijo le está escuchando a él y no le está haciendo caso a ella, ni le está escuchando a ella. O sea, tú lo ves como una madre celosa. Exacto, es el miedo a que te roben a tu hijo o a lo más preciado que tienes, cuando en verdad no les has hecho puñetero caso en todo el viaje. Bueno, aquí yo tenía un profe en la universidad, Manuel Aznar, que a mí me gustaba mucho porque siempre nos decía, cuando comentamos un cuento, un poema o lo que sea, siempre hay que tener cuidado y no mear fuera de texto, ¿no? O sea, es decir, que lo de interpretar libremente está muy bien, pero hombre, siempre hay que intentar que esa interpretación se sostenga en el texto, ¿no? Y sí que puestos a elucubrar, de hecho yo ahora se me ocurría, porque claro, ya hemos dado una interpretación feminista, otra poniéndola en relación con los cuentos de hadas, aquí en cuanto a la figura de una madre que desatiende y luego siente celos, pues vayamos a la psicoanalítica, ¿no? Perdona, también falta todavía mi interpretación. Pues dale. Bueno, a mí lo que más me gustó de este cuento cuando lo leímos fue, para mí, que refleja perfectamente el universo infantil. Porque no hay algo más cruel que la imaginación de un niño. Son cruelísimos. No sé si, bueno, supongo que la mayoría han tenido niños, o van a tener. ¿Cuántos no han pillado al niño metiendo el dedo en el ojo de su hermana? Sí, no, claro, y la quiere muchísimo. O pegándole un pellizco, o dándole con el conejo en la cabeza. O sea, y no pasa nada. Y no la han intentado estrangular, pero sí de algún modo la imaginación truculenta de los niños, de los fantasmas, de los lobos, yo tengo 3 nietos y cuando uno se caía era fiesta mayor, porque a ver, enséñame la herida y te duele mucho y a ver, y ábretela y te ha salido sangre. Y decía, joder, es que vamos, lo único que les falta aquí es cortarla para, no sé, ¿no? Quiero decir que a mí me resulta mucho más sencillo ese cuento, no hay interpretaciones ni que la madre es una bruja, ni que el otro... El hombre, lo único que hizo para mí fue ponerse al nivel mental del niño. Ni más ni menos. Le dio un estímulo para que la imaginación del niño saliese. Y no tiene más. Y ha reflejado perfectamente para mí el universo infantil.
que cubrimos todos y que intentamos no verlo. Sí, claro, pero con y eso... les damos un barniz, ¿no? de pureza, Sí, y de de Disney, inocencia y de todo eso, que también. Pero déjalos ir, ¿eh? Pero con esa lectura es que hay muy poco cuento, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, al final si es un tío que se ha montado y le ha hecho una broma... De si lo habrá hecho de verdad o no. Yo lo veo exactamente como ella. Nada más que el final yo sí que me quedo con... ¿Mataría de verdad a la hermana o no? Es lo único, pero le da su propia medicina al niño. Y el niño está encantado de la vida. Y es esa crueldad que los une. Sí, pero no se queda ahí. Yo creo Esa que... risita que tienen de compañeros y jaja. Pero yo creo que eso es lo que genera quiero decir, que al final, más allá de ese cierto compadreo entre el asesino ficticio y el futuro asesino, porque estoy fabricando un asesino, yo creo que eso que yo acabo de expresar ahora sí, en un cierto tono de broma, yo creo que está en el cuento. O sea, que sea verdad o sea mentira... Le despierta. Le puede haber, o sea, como mínimo existe la posibilidad de... Hostia, porque el niño se interesa, coño, la ha matado. El niño es un psicópata. Ya está. Todos somos psicópatas, lo que pasa es que nos domesticamos con la edad, pero... De hecho, no empieza de cielo. Mi madre se va a comer Mi madre te va a comer, mi madre no sé què. O sigui, el niño ja empieza un poco a... Sí, no? El niño le compra la... Sí que és veritat que als adults, cap als bebès, cap als nens petits, oi, és que és menjaria, és que no sé què. Menjaria. No, és veritat, perquè i això els nanos ja ho van mamant des de petits. Clar, són tant d'això que... I clar, i dic, això diu, mi madre te va a comer, porque a mi me dice que me va a comer. Con mi padre que es policía te va... En mis tiempos, lo peor que... O sea, lo que decías era... Pues mi padre que es policía, que no lo era, pero... Va a venir, te va a tirar un tiro, te va a matar. Sí. Jo no sé si passem molt per sobre de... Igual no té aquesta importància, però el tema de l'edat, no? Li diu quants anys tens? I el nen diu 26. I diu 848. El món de les bruixes és aquest de centenari, no? I l'altre diu, la mare diu, no, 4. I ell li diu, és verdad, 26. L'home li diu, és verdad, 26. Ya, como que le acepta el... Claro, pero yo eso sí que lo ponía más en relación con el hecho de eso sirve un poco, yo creo, para poder poner en duda también la palabra del niño cuando el niño dice he visto a una bruja. Igual que dice, tengo 26 años, sí que es cierto que a través de ese, vale, te compro la mentira, digamos que el niño se hace, o sea, es como el hombre consigue como acceder a él y hacerse cómplice, ¿no? De cuando dice, ah, vale, 26, y se sienta a su lado. Claro, yendo por donde tú has empezado a tirar, no sé si entonces también habría que buscarle algún simbolismo al tema de que le diga Señor Jesús. ¿Religioso? Sí. Un nen de 4 anys. Un nen de 4 anys, ja, però un nen de 4 anys que maneje las edades centenarias de la bruja... No sé, yo ahora estoy... Per això, perquè no és tan petit, el nen. ¿Tú crees que el niño está medio brujo ya? El niño ya tiene ya 26. Claro, Es un demonio encarnado. yo antes iba a decir que otra posible lectura, poniéndonos a mear fuera de texto, que decía aquel, sería leerlo también en clave un poco psicoanalítica desde el punto de vista de la autora, ¿no? Madre de 4 hijos, siempre luchando por poder escribir sus cuentos y por lo tanto con el sentimiento ese de desatención, de que estoy atendiendo a uno, no atiendo al otro, ¿no? Igual lo que estaba reflejando en ese cuento era su sentimiento de estar abandonando a sus hijos y el peligro que eso pudiera entrañar en caso de puestos, La madre está eligiendo también, porque situaciones de peligro, supuestamente hay dos. Está la de la niña que se cae del tren y la del niño que está recibiendo esto que le está diciendo el hombre, que es políticamente incorrecto. Pero la madre se decanta por la niña, por la pequeña, es a quien va a cuidar, que no se caiga. Es una pesadilla de madre, claramente, de que el niño no sea capaz de identificar el miedo. O sea, al margen de lo del... ¿Y no creas que a la madre le preocupa la posibilidad de que el niño sí que sea capaz de interpretar la crueldad y reproducirla con su hermana? Yo creo que también otra lectura, bueno, relativamente simple de la cuestión es que este señor hace un poco el papel de padre, ¿no? De contrapeso de la madre y que está distrayendo al niño con una historia un poco truculenta. Sí. Es una lectura un poco simplona, ¿no? Pero a veces los padres pues hacen un poco el contrapeso, se hacen cómplices de los niños para distraerlos, ¿no? Para que no hagan otras travesuras o no sé. Es una lectura, ya digo, que es simplona, ¿no? Pero bueno, en esa familia está claro que falta la figura del padre, yo creo que está ahí.
Bueno, y el niño lo dice, ¿no? Le dice, mi padre fuma puros, ¿no? El puro como símbolo fálico también, ¿no? Puestos a hacer lectura. Tú también fumarás. Sí, claro, eso también había por aquí alguien que ha torcido el gesto cuando lo han sí. dicho, ¿no? ¿Cómo ha cambiado nuestra percepción? Eso seguro que cuando esto fue escrito en los años 50 a nadie le sorprendió ese comentario, ¿no? Curioso cómo Ahora, de hecho, casi nadie fuma puro. cómo el mundo modifica... Pero un poco a lo mejor la similitud, ¿no? Yo fumo puros, tú fumarás, yo mato a mi hermana... Y tú la matarás. Y tú la matarás. Sí, es un poco yo le lo doy que yo piruletas y a hago, ti te las están dando, o sea. lo que yo hago, tú lo haces, ¿no? Lo harás, ¿no? Puede ser. Pero ahora ya estás demonizado solo con fumarte el puro, no hace falta que mates a nadie. Te fumas el puro y ya eres el diablo, ya está. Ya. No, pero fíjate como eso, ¿no? Antes era más normal matar a la hermana que no fumar el puro. Se ha modificado un poco el contexto social y al final eso acaba modificando el texto, ¿no? En sí, a mí, ahora yéndome un poco por las ramas y de algo que no tiene nada que ver, yo estoy acabando el máster para ser profe de literatura, ¿no? Con chavales y no hace mucho estaba haciendo las prácticas y les hice un taller de escritura de microrelatos fantásticos. Y les llevé un microrelato muy breve que yo pensé que a mí me fascina y como para que vieran el grado cero de lo narrativo, yo lo llamaba, ¿no? O sea, la cantidad de palabras mínimas con las que se puede explicar una historia y que sea narrativa. Y era uno que es muy famoso de Hemingway, que es: se venden zapatos de bebé sin estrenar. Esa frase es que da para todo. Claro, eso en teoría, como un anuncio puesto en la prensa por palabras, impresiona en los años 50, 60, ¿no? Porque dices, hostia, ¿en qué situación tiene que estar alguien para vender algo así? O se le ha muerto el hijo, o finalmente ha abortado, o... Claro, a los chavales no les pasa. O le han regalado varios pares de zapatos. Sí, pero eso más hoy en día. Claro, los chavales hoy en día, como están acostumbrados al Wallapop, claro, me decían, ¿y eso porque es un cuento? Raúl. ¿Tú qué piensas cuando ves esa En Sabadell, Una botiga y ya está. una zapatería en la Rambla, te hablo hace aproximadamente 10 años. Cartel. Se venden zapatos especiales para niños ortopédicos. Para niños ortopédicos, maravilloso. ¿No le hiciste una foto ese cartel? Lo quiero. Otro... ¡Por Dios! No, eso pero más bien eso perturba, ¿eh? No. Claro, pero hoy en día que se vende todo, o sea, que se te cae la hebilla del cinturón y la pones en el Wallapop, pues que vendan zapatos de bebés sin entrenar, como además también nos regalan, o sea, a cualquiera le regalan no sé cuántos pares de zapatos. Pero, y claro, al final, Wallapop se ha cargado ese cuento. O sea, no, claro. Ha obligado a añadir... De hecho, le ha dado trabajo a los filólogos. Ha obligado a poner una nota al pie. Si ese cuento se edita en una edición destinada al público juvenil... ¿Qué opinan ellos? ¿Qué te decían cuando les...? No, ellos me decían... ¿Y qué? ¿Y qué? Pues los venden Wallapop, ¿no? Le habrán regalado dos iguales, o igual el niño nació más grande y le iban pequeños, o... Más práctico. Sí, o era verano y iba descalzo. No, ellos no lo veían. ¿Tú que no? No, bueno, yo, claro, no me sirvió, porque digo, vale, esto demuestra que el texto no se completa hasta que viene el lector y lo culmina, ¿no? Que los textos están vivos y que cada lectura en realidad completa una versión de ese texto. Con el tabaco pasa un poco eso. Están llenos de textos o películas y tal, donde el tabaco está totalmente naturalizado y hoy en día y ha sido muy poco tiempo, ¿eh? Ha sido en ¿cuánto hace? 6, 7 años que la ley del tabaco, no hace muchos más. Y el imaginario ha cambiado. Algo que en el fondo es, no sé, es curioso. Decía que esto que ha pasado aquí Bueno, esto que ha pasado me refiero pues a esto, ¿no? Que empiecen a florecer diferentes interpretaciones que intentan decir... Ya es una cosa que tiene la autora, ¿eh? Shirley Jackson escribe cuentos como muy lacónicos en ese sentido, no sobreexplica nada, siempre deja como mucho terreno para la elipsis y para que uno pueda reconstruir. De hecho tiene un cuento, que es su cuento más famoso, que se llama La Lotería. Si lo podéis leer, leedlo. No os voy a decir de qué va porque lo pierde todo, ¿no? Pero bueno, es la lotería. En un pueblo se hace un sorteo de lotería, ¿no? Peculiar. Y se publicó lo escribió en este sí que fue en el 49 y se publicó en The New Yorker, en la revista, bueno, la revista esta que creo que aún a día de hoy se publica, se edita. Ella vivía en Vermont, al norte del estado de Nueva York, una ciudad pequeñita, y ella tenía cada día el ritual de ir a la oficina de correos a recoger sus cartas, ¿no?
Y aquí está ese cuento, el de la lotería, y hay también una conferencia que hizo ella explicando lo que rodeó a la publicación del cuento de la lotería. Ella fue 3 días después de haber aparecido el cuento en The New Yorker, ya dice que le empezó empezó como a extrañarse porque le empezaron a llegar comentarios, ¿no? Le llegó una nota de una amiga que le decía: ayer vi a un hombre en el autobús coincidí con un hombre que hablaba de tu cuento. Estuve a punto de decirle que conocía a la autora hasta que escuché lo que estaba diciendo. Y la otra dice: uy. Recibió y entonces cuando va al apartado de correos, 3 días después de haberse publicado el cuento, de hecho ese día no pudo hablar con el empleado de correos porque le retiró la palabra, porque desde entonces cada día llegaban entre 15 y 20 cartas de lectores que le escribían. A ella le llegaban, por un lado, las que le escribían a ella personalmente, y por otro lado, todas las que llegaban a The New Yorker, los de The New Yorker le contestaban y le enviaban a ella la copia de la carta y de la respuesta. Entonces una vez a la semana le llegaba una saca de... Dice que tiene archivadas más de 300 de estas cartas, ¿no? Y... ella las divide en la conferencia, está muy bien, porque ella primero cuenta la escritura de ese cuento como algo banal, que para ella no fue nada especial, no fue diferente a otros cuentos que ha escrito. De hecho lo cuenta un poco, la narración que yo he hecho de su método de escritura al principio, está sacada justo de ahí, ¿no? Ella dice que una mañana volvía de hacer la compra, iba con el carrito, hacía mucho sol, además de llevar a la niña en el carrito, llevaba también la compra del día, entonces pesaba bastante, cuesta arriba, le había costado, y que quizá eso le hizo escribirlo con un poquito más de mala leche de lo normal, pero que bueno, que tampoco... Y que llegó, se sentó, dejó la verdura y que le salió casi del tirón, ¿no? Que dice que apenas cambió un par de palabras, y bueno, y que no es lo normal. Normalmente un cuento parece una cosa así chiquitita, pero normalmente tiene detrás un proceso, ¿no? De planificación, de escritura, de revisión, de revisión, de revisión, de revisión otra vez. Carver, por ejemplo, Raymond Carver, el autor de cuentos, siempre decía que él sabía que un cuento estaba terminado cuando se veía quitando una coma que había puesto por la mañana, ¿no? Cuando llegaba al punto de que ya recorregía la última corrección, decía: ah, vale, ya está, terminado. Y esta mujer dice que este cuento le salió del tirón, pero que ella en ningún momento percibió que fuera un cuento diferente a lo que ella solía escribir. Pero claro, de golpe se encontró con que tenía esa repercusión. En The New Yorker empezaron a cancelar suscripciones. O sea, fue un escándalo, fue una cosa bárbara. Salieron noticias en diarios de San Francisco, de Los Ángeles, de Nueva York. Se creó como una oleada de indignación. Y ella que pone fragmentos de las cartas que recibió, y ella los clasifica en 3 categorías, ¿no? Por un lado, la de los ingenuos. Pero claro, le escribía gente diciéndole: ¿dónde pasa eso? No me creo que eso suceda en Estados Unidos. En Francia aún. Yo he escuchado que en Francia quizás siguen pasando cosas así, pero claro, ella decía, claro, y es un cuento de ficción. Lo que pasa es que sí que es cierto que está escrito como este, ¿no? No pasa nada extraordinario. O sea, todo está escrito como desde una aparente cotidianeidad, todo muy normal, hasta el punto de que la gente se lo creyó como si fuera un documento antropológico, sí, o sea, como si fuera un documento real, un reportaje. Claro, fue en el 49, no mucho antes, no, en el 46 creo. 4 o 5 años antes había sido cuando aquello de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, ¿sabéis? ¿No? Orson Welles también consiguió engañar a todo Estados Unidos y la gente pensó que realmente les estaban invadiendo los extraterrestres a raíz de hacer una lectura radiofónica de la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Mira, aquí está. Claro, igual no es casual, ¿no? Que en una misma época, o sea, el grado de credulidad, no sé cómo, o de ingenuidad que hace falta para tomarte en serio esto que es ficción, pues igual era algo que estaba en el mundo, en aquel... ¿Ibas a decir algo? No. Ah, vale. En aquel momento. Y le recriminaban mucho eso, ¿no? Sobre todo había un tipo de lector que le recriminaba que cómo podía contar eso cuando eso en realidad no sucedía. Que no, que era imposible, que eso ya no sucede. Además el ya, o sea, y en algún momento sí. Luego había otro segundo grupo que eran los que directamente le insultaban, ¿no? Y dice, bueno, gente que no tiene otra cosa que hacer que dedicarse al insulto. Entonces la ponían a parir, o sea, le decían unas cosas, unas burradas. Y luego está el tercero, que ese era quizá el más interesante porque era lo que ella llamaba los especuladores, ¿no? Que eran los que realmente le escribían dando por hecho que era ficción, pero reclamándole una explicación.
Me decían, de hecho, muchas eran cartas derivadas de la revista y a los de la revista le decían, el cuento está muy bien, pero alguien ha eliminado el último párrafo. ¿No? O sea, ¿por qué escribís esto? ¿Dónde se han perdido las 3 líneas? Le decía otro, ¿no? Entonces algunos, bueno, pues elaboran hipótesis. Hay uno que dice que en realidad está hablando de un mundo postnuclear en el que, bueno, en el que pasan esas cosas. Hay otro que dice que en realidad el cuento de alguna manera simboliza la opresión del individuo por la sociedad y lo aleatorio de esta opresión. O sea, todo un montón de explicaciones, ¿no? Y entre ellas hay uno muy gracioso, que ella, esta la reproduce entera la carta, os la voy a leer porque es buenísima. Ella dice que es la que más le gusta, ¿no? Dice, a menudo me he preguntado si la última carta es una inocentada. En realidad no es imposible, aunque espero que no, porque es mi carta favorita de toda la correspondencia. La mandaron a The New Yorker desde Los Ángeles y estaba escrita a lápiz, en una hoja de papel rayado de cuaderno, y la ortografía era terrible. Estimado señor, ayer, en una estación de tren, cayó en mis manos el número de su... Sí, señor, porque se lo enviaron a The New Yorker, al editor. Ayer, en una estación de tren, cayó en mis manos el número de su revista del 26 de junio. A pesar de que no leo su revista muy a menudo, me llevé el ejemplar a casa para mi familia, y todos estuvieron de acuerdo conmigo en que habla a sus lectores de un modo muy directo. Mi tía Elise, antes de convertirse en sacerdotisa de las esferas glorificadas, solía contarnos un cuento como La lotería, de Shirley Jackson. No sé si la señora Jackson es miembro de las esferas glorificadas, pero sus piedras redondas sí deberían serlo. Hay algunos puntos de su profecía con los que la tía Elise y yo no estamos de acuerdo. Las esferas glorificadas... Voy leyendo para ver si les voy a hacer spoiler, creo que no. Las esferas glorificadas no creen en la urna, sino que creen que el espíritu verdadero de la luz redentora será aceptado por todos cuando la profecía se haga realidad. A mí me parece normal que nuestros pecados nos traigan como castigo una gran guerra fustigadora con el juguete del diablo, la bomba atómica, o sea, otro que le da la lectura postnuclear esta. Yo no creo que tengamos que bueno, eso no lo leo. Nuestros hermanos sienten que la señora Jackson es una profeta de verdad y una discípula del espíritu verdadero de la luz redentora. ¿Cuándo se publicarán las próximas revelaciones? Suyo en espíritu. Y entonces Shirley Jackson acaba la conferencia diciendo: de todas las preguntas que me hicieron sobre la lotería, creo que solo hay una que puedo responder sin miedo y con honestidad. Y es la que plantea la carta de este señor. Quiere saber cuándo se publicarán las próximas revelaciones, y yo le contesto con rotundidad: nunca. Estoy fuera del asunto de la lotería para siempre. Ella nunca quiso ni explicar a lo que se había... Bueno, nunca quiso explicar sus cuentos, en realidad. Yo estaba buscando por ahí, no... Ella sí que tiene como muchas conferencias en las que habla de su proceso de escritura, ¿no? Y cuenta historias graciosas porque cuenta cómo la gente Ella dice, ¿no?, que a ella, que no sabe a otros, pero que a ella como escritora de ficción hay una pregunta que se repite una y otra vez con los lectores, con la gente y tal, que es la de ¿de dónde sacan las ideas? ¿No? Y dice, del mundo, ¿no? O sea, Y entonces cuenta un caso de una vez que estaban en su casa con su marido y les tocó recibir una inspección de Hacienda. Yo no sé cómo funciona eso, cómo funcionaba en los 40 en Estados Unidos, pero por lo que ella dice era bastante claro. Venían a tu casa y te hacían ir sacando los recibos, el no sé qué, el no sé cuánto. Era todo como un poco estresante, ¿no? Entonces ella se quedó en el comedor mientras su marido y el inspector de Hacienda se iban al despacho a sacar, pues esos recibos, pagos de la hipoteca. Y mientras tanto ella, como estaba nerviosa, no sabía qué hacer, se puso a escribir un cuento en el que el villano era un inspector de Hacienda. Dice que claro, ella ya se enzarzó y ya se vino arriba y... Entonces ya acaba la inspección, salen, la ven escribiendo: ah, usted es escritora, no sé qué, le dice el inspector de Hacienda. Y aquello como el que, eso que también hace mucha gente, ¿no?, que te cogen la hoja y van a leer. Le dice que le cogió la hoja y dice: no, prefiero que no lo lea esta vez. Dice: bueno, yo siempre lo hablo con mi mujer, ¿eh? ¿De dónde sacáis las historias? ¿No? En el libro que están varios de sus relatos y hay 3 conferencias. Una es la que se refería a Raúl, que es la que habla un poco del impacto de la lotería, y otra que habla de la experiencia personal y la ficción. Sí. Si me permiten leer este trocito, dice: ser escritor de ficción es de lo más agradable por varias razones. Una de las más destacadas, por supuesto, es que puedes persuadir a la gente de que se trata de un trabajo de verdad, si tienes un aspecto lo bastante demacrado.
Pero quizás una de las cosas más prácticas de ser escritor de ficción es que no se desaprovecha nada. Cualquier experiencia sirve para algo. Tiendes a verlo todo como una estructura potencial de palabras. Esto me lo hizo comprender de pronto una de mis hijas, cuando hace poco vino a la cocina donde yo estaba intentando abrir la puerta de nuestra viejísima nevera. Siempre que había humedad se quedaba atascada, y uno de los placeres de un día frío de lluvia era abrir la nevera. Mi hija me estuvo observando mientras yo luchaba con ella, y al cabo de un momento me dijo que era ridículo aporrear así la puerta de la nevera. ¿Por qué no usar la magia para abrirla? Me quedé pensando en ello. Me serví otra taza de café, encendí un cigarrillo, me senté un rato y reflexioné sobre ello. Y un poco después decidí que tenía razón. Dejé la nevera donde estaba y me dirigí a la máquina de escribir. Y escribí una historia sobre la imposibilidad de abrir la puerta de la nevera y la capacidad de los niños para abrirla con magia. Cuando una revista compró la historia, yo me hice con una nevera nueva. Sí, cuenta, en esa conferencia es donde cuenta también lo del inspector de Hacienda, hacia el final. Cuenta así varias anécdotas de situaciones que le han generado un cuento, una escritura y que no son nada extraordinario. Y de hecho en sus cuentos casi nunca pasa nada. Es que es más bien como si fueran anécdotas, ¿no? Que te deja el final abierto para que tú acabes, que saques la conclusión que quieras. Esta mujer no escribe cuentos cerrados que te da todo ya, ¿no? Sino que es una anécdota que te cuenta, mira, vino un amiguito de mi hijo, que es otro cuento, el de vino Charles. un amiguito de mi hijo, ¿Cuál? y le invité a cenar, el de Alphonse, sí. Que pasa Alphonse, ¿no? Que pasa Alphonse primero. Sí. O el de Charles, ¿no? El de niño que llega... Hay dos, hay el dos de Charles niños, es sí. compañero de colegio, Sí. el que invita, que es pobrecito, mira, si quieres, nosotros te podemos dar ropa usada, y el niño, ¿por qué? ¿Y por qué? Si tenemos mucha ropa. Los armarios me... Pues eso, es una Claro, anécdota. pero son Te lo anécdotas... cuento yo a ti. Fíjate, el otro día vino un amigo de mi nieto y mira, yo pensé, fíjate, y pues es eso, es una historia. Claro, pero se te olvida un detalle, no es, cerrada. pero no es una anécdota, sí, estoy de acuerdo con que son abiertas, pero fíjate que esa historia es una anécdota, pero es una anécdota situada en el tiempo y en el espacio. Estamos hablando de Estados Unidos, años Sí, claro, 40, sí. Negro, y el niño negro. El niño negro. Entonces, con lo que juega es con los prejuicios que la madre tiene hacia ese niño. Claro. Quiero decir que es una anécdota, pero a la vez la tipa... Yo que cuando las quiero les hablo así, o sea, el tipo y la tipa son mi manera cariñosa de dirigirme a los escritores. No, pero ella no simplemente cuenta la anécdota, lo hace... No es casual que dé tanto juego. O sea, Hombre, claro, por eso es tan genial. Sí. O sea, si te cuento yo una anécdota no sale un libro, evidentemente. O sea, me refiero que por ejemplo, el que haya traído tanta polémica a la lotería, además de lo que cuenta la lotería, es porque es eso, son finales abiertos que la gente está esperando que le des tú el pensamiento, la conclusión. No estamos acostumbrados quizás a que nos dejen el libre albedrío de acabar los cuentos, ¿no? Bueno. Entonces se crea tanta polémica por eso, ¿no? Bueno, pero en el caso concreto de la lotería yo creo que tiene que ver con más cosas, ¿eh? Porque sí. eso pasa con todos sus cuentos. Sí. Y el único con el que se quedó fue con la lotería, porque la lotería, cuando lo leáis, si lo leéis, ya veréis que hay un cierto... Bueno, hay como una incomodidad profunda, porque supone casi un cuestionamiento de la condición humana, ¿no? O sea... Al final puedes acabar sacando reflexiones filosóficas de hondo calado a raíz de ese cuento. Y de hecho se puede relacionar con cuestiones más serias de, bueno, pues, no sé, no sé si sabéis el experimento Milgram, ¿lo conocéis? ¿Milgram es? Hubo un tipo, un psicólogo social estadounidense, que cuando Hannah Arendt escribió el libro este de Eichmann en Jerusalén, a raíz de, que por cierto también se publicó en The New Yorker, por su artículo, a raíz del juicio que hicieron contra Adolf Eichmann, un criminal nazi en Jerusalén, ¿no? Y Hannah Arendt, que era judía, que había sido alumna de Heidegger, que de hecho habían sido amantes y había conseguido escapar de Alemania en el momento de la subida de los nazis, la mandan a Jerusalén a hacer de reportera del juicio este de Eichmann en Jerusalén. A Eichmann lo presentaban como... Al final hay maneras de tranquilizarse la conciencia uno mismo, que es creer que todo el mal lo hacen los monstruos, ¿no? O sea, lo que hicieron los nazis lo hicieron porque eran monstruos.
Entonces Hannah Arendt, después de ver a Eichmann declarando, de ver durante todo el proceso lo que vio, llega a la conclusión lo que ella llamó la banalidad del mal. Lo que de hecho no son monstruos, son gente normal que ha obedecido. Y que eso es lo que hace todavía más terrorífico, porque por mucho que nosotros desde nuestra posición pensemos que nunca seríamos capaces de colaborar con algo así, pues igual, si estamos en el contexto adecuado, basta un momento de duda, de no ser lo suficientemente tal como para aceptar ir a la cárcel si te sales tú de ahí, o sea, que es difícil, ¿no? Y entonces su tesis era que en realidad lo terrorífico del asunto era que el mal es banal, que es que cualquiera puede llegar a hacer una monstruosidad, ¿no? Los monstruos no existen, son personas a los que calificamos como monstruos para mantener a salvo nuestra concepción del ser humano. Vendría a ser un poco la reflexión que ella hace. Hubo un psicólogo social, Milgram, ahora no recuerdo el nombre, que dijo, bueno, vamos a demostrar eso. Vamos a ver hasta dónde llega el principio de obediencia. Y entonces hizo un experimento en una universidad americana. Han hecho películas después. El experimento consistía, o sea, te llevaban a ti, te hacían participar en el experimento como voluntario y te decían que el que había delante tuyo era otro que también participaba en el experimento. De hecho, hacían como un sorteo que estaba amañado para ver a quién le tocaba ser el torturador y el torturado. Entonces, a que le tocaba ser el torturado tenía que ir respondiendo una serie de preguntas. Cuando fallaba, el torturador tenía que darle una descarga eléctrica. Tenía una serie de botones con las cargas eléctricas que suponía cada botón. A cada nuevo fallo tenía que incrementar la carga eléctrica. El que estaba delante en realidad era un actor, que ya a cada descarga hacía el de esto. Y el investigador se limitaba a cuando veía a la persona dudar, porque además, antes le explicaban, a partir de aquí le puedes hacer daños irreparables, a partir de aquí existe riesgo de muerte. Y lo único que les decía el investigador cuando dudaban o tenían algún momento de que parecía que no iban a dar era decirle, es tu obligación. Como corderitos. El 72% de las personas pasaron el límite del dolor fuerte y un porcentaje muy alto llegó al final. Con sudores, con estrés, pasándolo fatal, pero llegaron. Desde entonces se ha repetido ese experimento en un montón de universidades del mundo y siempre salen proporciones parecidas. Hay una película, Y como Ícaro, creo que es de Luis Mal, me parece que es del año 70 y pico, que está... ¿Sí? Es impresionante la película, porque tiene una vuelta que, bueno, no lo voy a decir, pero es muy interesante la parte esa. Claro, a mí de alguna manera la lotería me hace pensar en eso también, ¿no? En que en el fondo necesitamos construir... Pues esto está quedando súper tétrico al fin. Ahora me vuelvo a dar un golpe y lo... ¿No? Pero sí que digamos que el ser humano, o sea que necesitamos mantener una imagen del ser humano como alguien eminente, no, la imagen wilsoniana, ¿no? Del buen salvaje, de que si no fuera por la civilización, si no fuera por el dinero, si no fuera, seríamos todos maravillosos, ¿no? Seríamos todos buenos, somos buenas personas por defecto, digamos. No, al revés. Yo lo veo todo clarísimo. Sí, sí. Yo también, pero bueno. Pero... Que no me di cuenta que estaba el aire, lo he bajado. Sí, yo he visto por aquí gente tapando. Es por la historia, es por la historia. No sé si es que he hecho mucho aire al hablar. Puedo apagar y así. ¿Apago? Sí, gracias. Perdón. Y que remite un poco a la visión esa perversa que en realidad también transmite un poco en algunas lecturas el cuento de la bruja de la visión de la infancia, ¿no? Lo que decías tú, de cómo también es yo creo que el contraste que se produce, lo que genera la incomodidad, es esa necesidad de ver a los niños como seres angelicales, maravillosos y esa conciencia de que en el fondo hace falta tan poquito para que pasen del otro lado, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se genera esa intranquilidad, ese desasosiego que al menos yo percibo cuando leo La Bruja. Han hecho un salto mortal con doble pirueta, y he intentado volver a La Bruja, pero... ¿Tenéis más algo que decir, algo que comentar? ¿No? Que Shirley Jackson, bueno, que murió muy joven, murió a los 48 años. Sí.
hay todo como un mito a su alrededor que tenía que ver, que no se sabe al final si fue su marido el que generó todo eso como para hacer el marketing a su obra, pero que practicaba la cábala y que tenía determinadas... Sí, hacía vudú, pero eso lo dijo ella también en una entrevista, pero yo creo que fue un poco harta porque le llamaban la bruja del este, le llamaban, como escribía estas cosas, le llamaban de todo y ella dijo, pues sí, mira, hago vudú y hago... Aquí hay una... Sí, lo que pasa es que no sé si todo eso fue... Claro, me falta cuadrar las fechas. No sé si este cuento está escrito de antes, del momento este en el que a ella le empiezan a llamar la bruja del este, o después. Me faltaría ahí como hacer un poco de filólogo y molestar. Pero sí que ella, creo que es en la misma conferencia que has empezado a leer tú antes, cuenta, por ejemplo, ella luego hizo una novela que fue bastante famosa, que era la de La casa de la maldición. La maldición de Hill House. Sí, que luego hicieron una película en los 70 también, que tuvo como... Luego han hecho un remake en los 90. Esa novela fue inspiración para Matheson y para Stephen King. Sí. Todos la nombraban a ella como la gran maestra. Ahí es muy interesante porque ella cuenta un poco de dónde le vino la inspiración para escribir esa novela, ¿no? Y cuentan un viaje que hizo a Nueva York con su marido, que iban en el tren y entre dos paradas, en una parada del tren, entre dos edificios se veía como un edificio horroroso, o sea, que le generaba una intranquilidad brutal. Y ella estaba en aquel momento queriendo escribir una novela de Casa Encantada, ¿no? Entonces, vio aquello, dice que llegaron a la habitación, que tuvo pesadillas, no pudo dormir. De hecho, dejaron de coger ese tren de día para no tener que volver a verla, pero entonces incluso de noche se acababa viendo, se obsesionó, contactó con un amigo para que investigara a ver esa calle, o sea, esa casa en tal calle, y al final el amigo le acabó diciendo que era muy raro que lo hubiera visto, porque de hecho esa casa solo se ve desde esa perspectiva, porque las otras tres se había quemado unos meses antes, habían muerto no sé cuántas personas, y en el barrio todo el mundo decía que era una casa encantada, ¿no? Con lo cual era como, hostia. Entonces ella se puso a escribir la novela. Y seguía escribiendo la novela y iba como consultando muchos libros de arquitectura y de revistas y tal, como para tener otros edificios, otros que le resultaran inspiradores. Y de golpe vio uno que le llamó mucho la atención, que estaba en California, y también se lo recortó, se lo quedó, y entonces ella había nacido en California, su madre seguía viviendo en California, y le escribió a su madre preguntándole por esa casa concreta. Entonces la madre se ve que muy sorprendida le dijo, hostia, me sorprende que me preguntes por esta casa, la construyó tu abuelo. ¿No? Y también tenía por detrás alguna historia de hechos, había ardido unos meses antes y circulaba la leyenda que había sido la gente del barrio, quienes hartos de los ruidos que se escuchaban en la casa y tal, le habían prendido fuego, estaba abandonada desde hacía mucho tiempo. Y ahí ella dice, ¿cómo dice? Nunca he contactado con fantasmas y espero que siga siendo así el resto de mi vida, pero ¿sabes? Que ahí ella como que se desliga un poco del mito este de la espiritista, del vudú, y que quizá tuvo más que ver con eso, o con una mezcla de marketing y de decir, mira, pues si me vais a tratar de bruja, pues sí, soy una bruja. Aquí tengo la escoba, ¿no? Bueno, y esa novela, pero si es la otra novela que Siempre vivimos en el castillo, que también es... De las dos hermanas esta, yo leí el resumen, sí. Sí, además, claro, tú empiezas la novela sabiendo ya lo que pasó, y es todo el desarrollo, todo mientras vas avanzando, que vas descubriendo y que esa perturbación va creciendo. Es una mujer esencialmente perturbadora, yo creo que comparte con Patricia Highsmith, que toma figuras como las de los niños y la de los ancianos, que aparentemente como que son sagradas, y les da una vuelta que te hacen sentir incómodo, ¿no? Entonces cuando lees La heroína, por ejemplo, o hay un relato de dos mujeres ancianas que viven en una residencia de Patricia Highsmith, es esencialmente perturbador, porque de dos ancianitas tú no puedes creer la maldad que puede existir de una hacia otra. Entonces, que creo que comparte esa, y bueno, es una autora, yo creo que... Bueno, como narradora es muy valiente, ¿no? O sea, se atreve a no... O sea, quiero decir, no explicar las cosas, al final es un gesto de por un lado, confiar en que el lector sea capaz... No, aquello que decía Monterroso, describe siempre como si tu lector fuera mucho más inteligente que tú. Eso es arriesgado, ¿no? Porque te puedes quedar sin lectores si eres muy lista. Y ella en ese sentido es muy valiente. Yo los cuentos que me leí
leído, me parecen buenísimos en ese sentido. Quizá luego no es una estilista muy fina, ¿no?, del lenguaje, claro, tampoco la he leído en inglés, pero sí que, no sé si, pero sí que como a veces se repiten. De hecho, yo leía y hay un momento que se repiten 2 o 3 veces varias palabras en el de la lotería, que yo decía, esto, si me lo escribe uno de los chavales del instituto, se lo tiro para atrás, Repetición léxica, chavalico, busca sinónimos. Pero bueno, tiene otra cosa. A mí sí, me ha gustado mucho. Y Stephen King, que es uno de los grandes referentes de la literatura de terror, siempre la nombraba a ella como su gran maestra. Y bueno, no sé. Pues, que quien quiera seguir, leer la lotería o leer Pere Calders, aquí está, los cuentos escogidos de Shirley Jackson y las cosas aparentemente intrascendentes en catalán y en castellano de Pere Calders. Quien además de leerlo tenga la pulsión a escribir, las 3 conferencias aquí que están en el libro son muy buenas, y una de ellas que habla del hecho narrativo y cómo un hecho puede ser contado desde diferentes puntos de vista, y hace el ejercicio de un hecho aparentemente banal. Claro, ella cuenta, esa conferencia está muy bien porque ella coge de un taller de escritura que dio ella no sé dónde, una historia banal que le escribió una alumna, la no historia la llama ella, entonces explica los procedimientos que se podrían ir haciendo para convertir eso en una historia de verdad, ¿no?, en un relato. Lo que habría que ir añadiendo, cómo habría que presentar a los personajes, si quieres hacer un relato corto, si quisieras hacer una novela te podrías permitir hacer esto o hacer esto otro. Está muy bien porque es como muy de Tente, casi, de cogerte un Lego y enseñarte cómo se monta, ¿no? Y lo explica muy clarito, está muy bien, sí, es verdad, no me acordaba de esa conferencia. Recomendar la lectura. Es una pena. Está muy bien, esta queda magnífica. Sí, la que sí. Pero hay que Bueno, les cuento que los próximos cuentos perturbadores vendrá Andreu Martín y será el viernes 7 de julio. ¿Sí? San Fermín. San Fermín. Sí, bueno, que vamos igual teniendo otras actividades, que va a estar el 2 de julio Jordi Carrión, bueno, van a haber diferentes actividades que las pueden ver en la agenda. Pero el 7 de julio estará Andreu Martín leyendo y comentando. Va a ser 2 en 1, que le gusta eso. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Marta y Raúl. Y bueno,